la Biblia se compone de 66 libros. A mí me gustaría, a vista de pájaro, dar los 66 libros lecciones generales de los 66 libros. Quiero terminar el libro de Mateo y cuando lo haga voy a dar los 66 libros de la Biblia. El otro día di Génesis. Hoy, como íbamos con un poquito de prisa, digo, bueno, pues voy a dar Éxodo. Génesis, Éxodo. Hoy toca Éxodo. Estos estudios están basados en la verdad, como siempre. La enseñanza, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, tanto el AT como el NT. Y es útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los que estamos aquí presentes, los que amamos al Señor, adoramos al Señor, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata nuestros estudios de la Biblia, de cada uno de los libros de la Biblia. No estudiándolo a fondo, como digo, versículo por versículo, como estoy haciendo con Mateo, sino estudiándolo de forma general, viendo las lecciones generales. Éxodo es un libro histórico, muy emocionante. Hasta hemos visto películas sobre el tema principal de este libro, que es la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y eso significa Éxodo. Es una palabra griega que significa salida. Recomiendo leer el libro de Éxodo, no las películas. A mí me decepcionan porque las películas no dicen la verdad, no dicen exactamente lo que dice la palabra de Dios, agregan hechos, agregan circunstancias, agregan situaciones de romance y muchas veces digo, eso no está en la Biblia. Mucho cuidado porque las películas no están basadas, hermano, 100% en la palabra de Dios. En Génesis aprendemos que el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, salieron los 12 hijos de Jacob. Vamos a prestar atención y así vamos haciendo un recorrido. Hubo una gran sequía en la tierra en esa época, de tal manera que Jacob y sus 12 hijos tuvieron que venir para Egipto. Todos los descendientes tuvieron que venir a Egipto para comprar alimentos. Recordáis la historia de José, ¿verdad? Jacob desciende a Egipto con 70 personas, sus 12 hijos, sus descendientes, su esposa, sus yernos, 70 personas en total. El problema está... Comenzaron 400 años después. Éxodo 1:7. Tened la bondad de buscar Éxodo 1:7. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 1:7. Han pasado 400 años, el pueblo de Israel se ha multiplicado y dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Jacob se establece en Egipto y pasan los años y el pueblo de Dios se multiplica, fructifica allí en la tierra de Egipto. Y hay varios verbos que describen la multiplicación, el crecimiento del pueblo de Israel, si lo leemos. De los 70 que llegaron a Egipto con Jacob, se calcula que para esa fecha de Éxodo 1:7, se calcula que había ya más de 2 millones de israelitas. 2 millones de israelitas. El problema está en el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo al pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, dijo el faraón, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y aconteciendo que venga la guerra, en fin, pum. Bueno, el rey se alarmó, tuvo miedo del pueblo de Dios y comenzó a tratar
de destruirlo al pueblo de Israel. Tan cruel es este rey, y también son crueles los que no conocen a Dios, son crueles. Era tan cruel que ordenó que los bebés, los niños varones que nacieran de los hebreos, fueran echados al río para que se ahogaran. Allí habían unas parteras, no sé si eran judías o eran hebreas, egipcias, no lo sé. El caso es que las mujeres respetaron el nombre de Dios y no daban lugar a coger y mataran a los niños, no dieron lugar a eso. Dice que el Señor bendijo a ella, su familia y sus casas. Así estamos en Éxodo 1, por el maltrato del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios comienza a clamar, y Dios lo escucha. Envió Dios a Moisés, salvado de las aguas, para librarlos de Egipto y guiarlos a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero eso no es todo lo que nos enseña este libro. Vamos a ver 5 lecciones que nos enseñan sobre la primera, sobre la necesidad de un sacrificio y de un sacerdote. La segunda nos enseña la realidad, como hablaba nuestro hermano, de la presencia de Dios con su pueblo. La tercer punto, la necedad del pueblo incrédulo y rebelde. En cuarto lugar, Éxodo nos enseña sobre la santidad y la majestad de Dios. Y en quinto lugar, nos enseña el poder de Dios para salvar y para proveer a su pueblo andando por el desierto. Comenzamos. Eso nos enseña sobre la necesidad de un sacrificio y un sacerdote. En el capítulo 12 de Éxodo nos cuenta sobre la noche que salieron de Egipto. Fue una noche, hermano, inolvidable. En todas las casas de Egipto, absolutamente todas las casas de Egipto, hubo una muerte. El primogénito de cada uno de ellos. Todas las casas tuvieron una muerte. La muerte de su primogénito, de su primer hijo. Primogénito quiere decir primero. O la muerte del Cordero de la Pascua, que también ocurrió. Desde el primogénito del faraón, desde el hijo mayor de Faraón, hasta la muerte de las bestias. Todo para adelante. No fue una coincidencia que la salida de Egipto comenzó con un sacrificio. No es coincidencia, puesto que esa salida, hermano, esa salida de Egipto representaba, simbolizaba el gran éxodo del pueblo de Dios. Tú, que me escuchas, has salido de Egipto cuando creíste en el Señor Jesucristo y has iniciado un éxodo que te dirige hacia Canaán, la tierra prometida, el cielo. Eso representa, simboliza el gran éxodo del pueblo de Dios, del reino del pecado de donde tú has salido al reino de Dios, del reino de las tinieblas, aquí está el reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, por la sangre del Hijo de Dios, por su sacrificio, por su muerte, por su amor, que no entendemos ese amor, no lo entendemos. ¿Cómo sale el pueblo? ¿Cómo es que Dios redimió al pueblo y sacó al pueblo del mundo, del reino del diablo? ¿Cómo? Por el sacrificio del Cordero de la Pascua, Cristo Jesús. El Cordero simbolizaba al Señor Jesucristo. Ya, fijaos, ya desde entonces, ya desde allá atrás, desde el principio, desde el Génesis ya empezaba. Jesucristo está a lo largo de toda la Biblia, hermano. Todos los libros nos llevan de la Biblia, lo vamos a ver en los 66 libros, como todos nos llevan el hilo conductor que es el Señor Jesucristo. Desde el principio vemos nuestro Salvador, ya lo vemos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa que Dios hizo a los israelitas en Éxodo dice así, la promesa, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre
después de las plagas, los piojos, la rana, el mar se puso en sangre, todo en sangre, y llegamos a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés mata un cordero y la sangre en ese lebrillo la unta en un hisopo y haces así en los dinteles de la puerta y en el umbral. En el suelo no, En el suelo no. No. Si tuviera tiempo explicaba qué significa que no pongan eso en el suelo. Bueno, lo puedo decir por toda aquella persona que rechaza el Evangelio, que rechaza al Hijo de Dios, está pisando la sangre del Señor Jesucristo. Eso va a una condenación. No se puede pisar la sangre del Hijo de Dios. Bueno, no me puedo entretener en eso. La mayoría conocemos la historia de la Pascua, el sacrificio del Cordero, y cómo tenían que poner la sangre en los postes y en los dinteles de las puertas. Y aquí está la promesa del Evangelio. Nos dice, y veré la sangre. Y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado. Dios no ve, y lo digo con respeto y con reverencia, Dios no ve nuestra ofrenda. Dios no ve cómo cantamos, aunque sí lo ve, es una metáfora, un eufemismo que estoy empleando. Lo que Dios ve para salvarte es la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que te salva. Hay muchos cristianos 100% que los voy a ver en el cielo, pero que el diablo los sacude y los tumba a estos cristianos. Y ellos están ahí en el suelo de la depresión, pensando, tal vez no tengo suficiente fe yo para ser salvo. Están angustiados por un pecado que cometió hace 20 años. O tal vez tal vez no me he arrepentido con toda sinceridad. Tal vez debo orar, orar más, orar mejor, porque es que no sé orar. ¿Qué dice el Señor? Y están viéndose nada más a sí mismos. Están viendo sus acciones, están viendo sus actitudes. ¿Y qué dice el Señor? Veré la sangre. La sangre es una señal y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga en vosotros, plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. La salvación trata en que tú pongas tu fe, en que tú pongas tu vista, tu arrepentimiento genuino, puro, verdadero, en la sangre del Señor Jesucristo, y veré la sangre. Si tu fe es como una semilla de mostaza, he estado mirando en un diccionario bíblico, porque lo he leído muchas veces, esto de la mostaza, pero no sé lo que es. Y me he mirado a ver esta planta de mostaza que dice que un granito muy pequeñito se hace un árbol muy grande. No la conozco, no he visto esa planta nunca. Dice que si tú tienes la fe como una semillita pequeñita de mostaza, pero una fe depositada en el Señor Jesucristo o en la sangre, en su sangre, eso es lo que te salva. Eso es lo que te salva, hermano, amigo y hermano que me escucha. Si tú te has arrepentido y te has consagrado al Señor, lo que te salva es eso, la sangre de Cristo. Nunca olvidemos esto en los estudios de Éxodo. Cada libro toca un tema, pero en Éxodo toca la sangre de Cristo. También nos habla de la necesidad de un sacerdote, la necesidad de un sacrificio, y también nos habla de un sacerdote. Varios capítulos describen cómo debían de ser los vestidos de los sacerdotes para la gloria y el honor de Dios. Eso nos habla el capítulo 28 y 29, no los vamos a tocar. Éxodo 40 dice, harás vestir, bueno, no lo vamos a tocar, pero nos dice que y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, Aarón, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Nos cuenta que además del rey y el profeta, el sacerdote era una de las 3 personas en el Antiguo Testamento ungidas. Se ungían, se derramaba sobre su cabeza aceite, un aceite muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia al sacerdocio, al sacerdote? Porque el sacerdote representa
al pueblo ante Dios. El sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo. Muy importante esto. El sacerdote representaba, simbolizaba a nuestro gran sumo sacerdote. Ese sacerdote se quitó, pero se puso nuestro sumo sacerdote con mayúscula, Cristo Jesús. Por tanto, ya en el Nuevo Testamento, estamos hablando en hebreo, por tanto, teniendo ya un gran sumo sacerdote, ya está, ya aquel se fue, ya tenemos otro, pero otro eterno, que traspasó los cielos, Jesús, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, según uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces sigue diciendo la Escritura en esta mañana lo que hemos hecho. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que a veces sufrimos, tenemos problemas, angustias, necesidades, y podemos decirle a Dios, al Señor Jesucristo, al sumo sacerdote, es que tú no conoces mi necesidad, es que tú no sabes lo que yo estoy sufriendo, es que tú, Señor, no me comprendes, no me comprendes. El Señor Jesucristo pasó por todos estos sitios, nos comprende perfectamente a todos, a cada uno de nosotros, porque Él se hizo carne, se manifestó en carne. Y cuando era pequeñito, el Señor Jesucristo, y jugando con sus amigos, si corría y se caía al suelo, le salía sangre como a nosotros. Por eso en Éxodo lo enfatiza lo del sacerdocio. Se va el sacerdote del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en hebreo, ya tenemos el nuevo sacerdote que es eterno e inmutable. Lección de Éxodo, la segunda lección es la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Dios nunca abandonó a su pueblo. Fijaos, estamos hablando en el Éxodo, allá atrás. Nunca olvidó la promesa a Abraham, la promesa de Jacob y la promesa a Isaac. Nunca. Él siempre estuvo con su pueblo. En Egipto estuvo con su pueblo. En el desierto, atravesando el desierto durante 40 años, estuvo con su pueblo. Él nunca los dejó. Ahora cogemos eso y pasamos el puente de las diferencias y a nosotros tampoco nos va a dejar, hermano. Ni en nuestra juventud, ni en nuestra vejez. Nunca el Señor nos va a dejar, nunca. Eso lo extrapolamos del Antiguo Testamento, ahora lo pasamos el río de las diferencias que hay y esa diferencia no va a cambiar nunca. Dios siempre va a estar con nosotros, con su iglesia, hermano, y más que con su iglesia, contigo, personal e intransferible. Nunca nos dejará. La realidad de esta presencia de Dios la vemos también cuando el pueblo de Dios salió, había por arriba una nube que les tapaba durante el sol abrasador del desierto. Por la noche, cuando salieron de Egipto, ellos salieron bajo la dirección de una nube. En el día había una nube que daba sombra y en la noche había una columna de fuego. La nube de Dios en el desierto sobre el pueblo de Dios, guiándolo, que significaba, guiándolo, la nube significaba la presencia de Dios. Y en la noche había una columna de fuego, que significaba también la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y en la vida nuestra Dios está igual con nosotros. 10 Corintios 10. Y todos bebieron, fijaos lo que dice, había algo más que les seguía. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Señor Jesucristo. Había también una roca que les seguía, una gran piedra que seguía al pueblo de Israel.
el Señor Jesucristo. Él, entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, esa roca, esa era la roca. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? ¿Recordéis que el Señor le dijo a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Y le dijo a Moisés, escóndete detrás de la roca. Esta es la roca, la presencia del Señor, la representación más conocida de la presencia del Señor con su pueblo. Todos sabemos que era el tabernáculo. Moisés quería ver a Dios. Dice, bueno, esto está complicado. Lo que podemos hacer es que, mira, yo voy a pasar, me vas a ver de espaldas, pero muy suavemente, y tú ponte bien lejos, y vas a ver mi espalda. Yo creo que eso era una teofonía. Creo no, es. Teofonía es que el Señor Jesucristo estaba allí, era eso. Ya sabemos que la representación más conocida era la presencia del Señor con su pueblo allí en el tabernáculo de reunión. El Señor le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo y le dice tantas cosas que en el Éxodo, de 40 capítulos que tiene el Éxodo, 10 habla del tabernáculo, tratan del tabernáculo, la construcción del tabernáculo. No podemos hablar en detalle, como dice Hebreos, porque son tantas cosas las que dice, pero quiero que recordéis que el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y volvemos otra vez a las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a pasar el río, el puente de las diferencias. Y oí una voz, dice Apocalipsis, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es la presencia de Dios con nosotros. He aquí. Porque ya el tabernáculo ya no existe. El tabernáculo, Él morará con ellos. ¿Os dais cuenta? Dios morará con nosotros y en nosotros. Y ellos serán su pueblo, nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Aquí podemos ver la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. El tercer punto, bueno, este es un poco triste. Una lección trágica, triste. La necedad del pueblo incrédulo y rebelde. Lo vemos en el Éxodo una y otra vez. En cuanto salen de Egipto, el pueblo manifiesta su incredulidad. ¿Sabéis cuál es la peor enfermedad que puede tener uno? La peor enfermedad que puede tener uno no es que me duele un pie, me duele una mano, me tengo que operar. La peor enfermedad es la incredulidad, la rebeldía contra Dios. Están en el Mar Rojo y dicen, queremos, después de haber las plagas, haberlo sacado, cruzan el Mar Rojo, hacen tantas cosas. Queremos volver a Egipto. Pues serán, yo no sé, probablemente nosotros seríamos igual. Queremos volver a Egipto. Designemos un capitán y volvámonos. Después de haber visto el poder de Dios, ellos dijeron, queremos volver a Egipto. Es más, dicen, queremos servir a los egipcios. Vale más que nos volvamos a Egipto. No queremos seguir. Qué triste y trágico. Según ellos estaban mejor en Egipto. Hoy volvemos a traspolarlo al revés, del Nuevo Testamento a la... Estábamos mejor en el pecado. Yo me sentía mejor en el pecado, como si dijéramos eso. Yo antes era adúltero, blasfemo, bebedor, ludópata. Yo me sentía mejor así. Recuerdo una vez un muchacho que lo veía mucho allí frente de la peluquería y siempre lo veía con una botella de cerveza y le digo, Richard, ¿tú quieres cambiar de vida?
Tú quieres que el Señor te cambie, tú quieres dejarte esos vicios porque estás preso, atado, encadenado por el diablo. Dice, no, me dice así muy serio, dice, no, yo quiero vivir así, yo estoy muy bien así. No se puede hacer nada. A los pocos días lo veo y lo veo sin dientes. Richard, ¿qué te ha pasado en la boca? Y nada, pues subiendo una escalera se quitó todos los dientes. A los 6 o 7 meses. Se ha muerto Richard. Era de allí, de Cetí. Pues tendría unos 35 años. No quería salir de Egipto. Se encontraba muy bien en Egipto. El Mar Rojo ahogó al ejército de Faraón. Salen de este episodio y se encuentran en Mara, un lago donde el agua era amarga, y murmuraron contra Dios por el agua. Dios le da, venga, con esa paciencia, agua dulce. Después murmuran contra Dios porque no había pan. Murmuran a Dios también porque no había carne. Incredulidad. Casi querían matar a Moisés y a Aarón. Y Dios, ellos se dirigen a Dios, Aarón y Moisés, y le dicen, mira, diles esto. Señor, es que casi nos van a matar. Venga, dile esto, que te voy a decir. Mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra mí, contra Aarón y contra Moisés? Ya van 2 veces. Y dijo también Moisés, Jehová os dará esta tarde carne para comer, y a la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ya van 3. Con que habéis murmurado, ya van 4. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, ya van 5, no son contra nosotros, sino contra Dios. En un versículo 5 veces te menciona murmurar. El agua y el pan son cosas muy necesarias, la carne también, pero si nosotros nos quejamos, estamos quejándonos contra Dios, murmurando contra Dios. Cuidado, hermano. Cuidado de murmurar contra Dios. Podemos orar a Dios y, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? Señor, esto, Señor, lo otro, me pasa esto. Y estoy aquí como un guardia, esperando que me conteste. Inquirieron contra el Señor, lo podemos hacer como creyentes. Pero, Señor, en fin, murmurar contra Dios, incredulidad, rebeldía. Yo le dije una vez a uno que llevaba la pierna cortada. Y medio estuvo viniendo por aquí, por la iglesia, le trajimos aquí hace ya años, y al final murió. Y hablando le digo un día, digo, Matías, es mejor que tengas las piernas cortadas, porque no eres bueno. Es que no eres bueno, no sé si recibió al Señor, no lo sé. Y le dije eso, digo, es mejor que estés con la pierna cortada, así no haces las cosas que hacías, por lo menos. Porque vino a la iglesia, yo no sé si se convirtió o no se convirtió, pero parece ser que seguía con lo mismo, no sé. Dios le da pan, Dios le da agua, Dios le da carne. Pasados unos días Moisés sube al Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Y mientras, ¿sabéis lo que hace el pueblo? Le dicen, Aarón, haznos un Dios. Y Aarón le dice a toda aquella gente, dame los pendientes, los brazaletes, los no sé qué, y vamos a hacer, y hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés baja, dice, Aarón, ¿qué has hecho? Pues, he cogido esto, y así como, y ha salido esto, así como despistando al enemigo. 100% idolatría. Y eso no fue todo. El pueblo siguió murmurando contra Moisés y Aarón y siguieron en su incredulidad y rebeldía, de tal modo que dice ya Hebreo en el 3:18, fijaos si es serio, ¿y a quién juró que no entraría en su reposo?
sino aquellos que desobedecieron. Eso ninguno entró en la tierra prometida. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso os digo que el peor enfermedad que puede tener una persona es la incredulidad. Cuando leí estas palabras, me puse a pensar sobre nuestros hijos, nuestros jóvenes de la iglesia, hermanos que han estado aquí en la congregación por años, que han salido con nosotros, se supone que han salido de Egipto como nosotros. Y es de lo más peligroso esto de la rebeldía y de la incredulidad. Se han salido de nosotros, no sabemos qué son, no lo sabemos, porque no son fríos ni calientes, y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. No sabemos. Y por eso en hebreo nos amonesta y nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, de esa enfermedad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, exhortaos con cariño, con afabilidad, con empatía, podemos exhortarnos. Tú no. Oye, fulano, ¿podrías hacer esto? Oye, mengano, ¿tendrías la bondad? Oye, ¿qué te ha pasado? Con cariño. Exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oremos, hermanos, por estas personas así, que vienen a la iglesia, se tiran 3 meses sin venir, 4 meses, luego viene, para allá, ni son fríos, ni son calientes, no sabemos en qué situación están. Aprovechemos que nuestros hijos están en casa. Aprovechemos que los jóvenes están con nosotros todavía en la iglesia o en casa. Aprovechemos que ellos nos escuchen. No esperemos que alguien esté enfermo para hablarle, ir a su casa y hablarle, animarle. Aprovechemos, hermanos, el día de hoy, en el tiempo que estamos. Cuarto, nos enseña de la santidad. Nos enseña de la santidad y de la majestad de Dios. En unos sitios, majestad lo ponen con G. En otros sitios lo ponen con J. En la Real Academia dice que es con J. ¿Sabéis vosotros que es con G o con J? Es con J, ¿verdad? Y en cambio he visto pancartas que lo ponen con G. En inglés. Me hace así en los ojos. Cuando veo una falta de ortografía, digo, no sé. A ver si nos acordamos. Moisés se quedó muy impresionado con la zarza ardiendo y la voz que le decía lo que ha dicho nuestro hermano esta mañana. Quita, Moisés, el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, la iglesia, tierra santa es. Moisés nunca olvidó eso. El lugar de donde Dios está, hermano, es santísimo, reverente. El tabernáculo estaba construido por varios velos, varios compartimientos, separados todos los compartimientos del lugar santísimo. Solo ahí estaba el lugar santísimo, que había muchas cosas, el atrio donde se mataban los animales, en fin, pero estaba una zona donde estaba el arca con las varas de oro en el lugar santísimo. Era tan santo ese lugar como lo es la iglesia, hermano, como lo es la iglesia. Que nadie podía entrar al lugar santísimo. Más que una vez al año, el sumo sacerdote, con sacrificios especiales. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, por la santidad de Dios. Allí estaba el arca del pacto y sobre el propiciatorio estaba la gloria de Dios. Pero si leemos Éxodo, al parecer lo que más impresionó al pueblo de Dios
era la santidad. Lo que Dios quería transmitirle a su pueblo era la santidad, la majestad de Dios. Y para eso promulgó la ley. Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos. No vamos a ver nada de esto. Tan solo quiero que resaltemos la santidad, la majestad de Dios en esa promulgación de la ley de Éxodo. Fijaos lo que dice todo el pueblo cuando el Señor le dijo: Moisés, sube al Sinaí, que tengo que hablar contigo. Rodea el monte, pero que no pase ninguna bestia, ningún animal, porque muere. Y ninguno del pueblo, que no pase nadie, que me voy a aparecer allí y quiero que estés, que te voy a dar una cosita. Y todo el pueblo desde atrás, desde lejos, observaba el estruendo cuando Dios se presentó en el monte Sinaí. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros te oiremos, Moisés y Aarón, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Estaban aterrorizados. Muchos de nosotros pensamos, gente que viene aquí, yo he oído hablar, si Dios me diera una visión, si Dios se me apareciera en forma de paloma, si yo lo viera, si yo tuviera que me entrara por los ojos algo, o por el oído, audible o visible, algo, yo me haría cristiano para toda la vida y le seguiría. Yo pienso que si tú vieras a Dios, como el pueblo de Israel, tú morirías. No hay hombre que pueda resistir la visión de Dios. Ni siquiera Moisés. Moisés tuvo que esconderse y tan solo vio las espaldas de la majestad de Dios en la montaña. Solo las espaldas. Su majestad es increíble. Por eso ayer estábamos en una reunión familiar. Nos juntamos los primos y cosas de estas así cada poco tiempo para que nuestras relaciones, pues, somos una familia muy grande. Cuando veo a una persona decir un palabra de eso, me dan ganas de irme, pero no me voy por respeto. No entienden la santidad de Dios y la majestad de Dios, y dicen un palabra de eso. Es increíble. De eso se trata la ley de Dios. La ley de Dios no se trata de simples reglas o cosas humanitarias. Realmente la ley de Dios trata de la descripción de la santidad y la majestad de Dios. De eso se trata la ley de Dios, el hacernos comprender qué tan santo, qué tan justo y qué tan puro es el Señor. En el libro de Génesis nos habla de nuestro Creador, Él nos hizo. En el libro de Éxodo nos habla de nuestro legislador, Él legisló, Él tiene derecho a darnos la ley. Pues Él nos hizo y vemos en su ley que Él es santo, santo, santo. Cuidado, hermano. Abiú y los hijos de Aarón, fijaos si Dios es santo, que Dios tenía, vaya a hacer el fuego como yo lo diga. Vaya a meter el incienso como yo lo diga, la cantidad, la calidad y tal. ¿Qué hicieron los dos hijos de Aarón? Voy a hacer lo que quiera. Yo me parece que estaban borrachos, lo que hicieron. Yo, por lo que leo, yo creo que estaban borrachos, si no, no lo hubieran hecho. Pues llegaron e hicieron un fuego en el incensario que Dios no le mandó. ¿Sabéis lo que hizo Dios? Los dos cayeron allí en el suelo. Y Aarón cayó. Aarón no dijo nada. El padre no dijo nada. Y sigo leyendo. Y le dice Moisés: Aarón, silencio. Tremendo. No le dejó que se quejara. ¿No te he dicho que él quiero que haga de esta forma las cosas? Fijaos la santidad de Dios de su pueblo, en la iglesia y hoy en el tabernáculo, que eso lo podemos extrapolar a la iglesia. No exactamente, pero bueno.
En quinto lugar, y ya termino, perdonadme, 2 minutos os voy a robar. En Éxodo nos enseña sobre la habilidad de Dios, la habilidad o el poder de Dios para salvar y proveer a su pueblo. Las 10 plagas están ahí para hacernos conocer el poder de Dios, para hacernos conocer sus milagros que fueron espectaculares y cómo libró a Israel de las garras de Faraón. Él dio de comer en el desierto, Él dio de beber al pueblo de Dios. Nos imaginamos, podemos imaginar, mira, ahora mismo Israel está, la franja de Gaza, y han salido 1 millón y pico de personas de allí, dirigiéndose al sur de Gaza. Podemos imaginar 2 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Cuánto bebían? ¿Cuánto comían? Porque dicen que ahora en Gaza tienen que traer, me parece que son 10 camiones o 20 camiones, no lo sé exactamente, diarios de comida para alimentar a todo el pueblo de Gaza. Pues imagináis el poder de Dios. 2 millones de personas, cuánto bebían, cuánto comían. Y Dios esto lo hizo por más de 40 años. Es interesante también notar que el vestido de los israelitas no envejeció durante 40 años. El calzado con el cual salieron de Egipto era el mismo calzado que cuando llegaron a la tierra prometida. No se les desgastaron los zapatos después de andar por el desierto. El poder de Dios para proteger a su pueblo, para proveer a su pueblo. ¿Cómo se explica esto a nosotros en la iglesia de Archena del 2023? No puedo. Así como está Israel, así como Dios estuvo con Israel, Dios está contigo en este mundo, en este desierto. Dios está contigo, Él no te va a dejar. Ahí está la promesa que dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿cómo no me va a dejar y no me va a desamparar por este desierto de esta vida? Dios está con nosotros. En el desierto, Dios estaba con ellos. No olvidemos eso, Dios está con nosotros. Bueno, pues nada, hay cosas concluir más, pero ya no sigo. Te damos gracias, Señor, porque no has abierto el velo del templo, Señor. Ya podemos entrar delante de tu presencia, Señor, poder orar, pedirte nuestras necesidades, nuestras angustias, poder adorarte y poder bendecirte, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que como hijos tuyos tú nos has dado. Cuídanos tú, Señor, que veamos en cada momento tu mano sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Señor. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.